Qué gusto reencontrarnos en este su programa, El Sabor del Saber. Y fíjense que estamos muy contentos porque nos acompaña un destacado economista que también está muy ligado con la cultura y las telecomunicaciones. Y bueno, antes de entrar en este apasionado tema, veamos su semblanza. Ernesto Piedras es un destacado economista. Actualmente funge como director general de Nomismae Consulting, una empresa dedicada al análisis económico de las industrias culturales, de la economía basada en la creatividad y la instrumentación de políticas públicas nacionales, estatales y municipales, así como del diseño y desarrollo de la cuenca satélite y observatorios culturales. También dirige The Competitive Intelligence Unit, una consultoría especializada en el análisis del mercado y la regulación de las telecomunicaciones. Se ha desempeñado a la vez como consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y como parte del Consejo Consultivo para la Cuenca Satélite de Cultura en México. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Además, en el sector de las telecomunicaciones, ha desempeñado diversos cargos en la administración pública, tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Comisión Federal de Electricidad, como en la Presidencia de la República. Entre sus actividades académicas destaca la de coordinador del Diplomado en Análisis del Mercado de las Telecomunicaciones en el ITAM, en donde es profesor de asignatura desde 1997, dentro de la licenciatura en Economía y Maestría en Políticas Públicas, y como profesor de maestría en la Universidad de Guadalajara o coordinador del Programa de Investigación en Telecomunicaciones del CIDE, del 2002 al 2005. Asimismo, participa en los medios de comunicación, bien sea en Radio Fórmula, Foro TV y en El Economista, o en revistas como Este País, Red y Boletín Canietti, y como miembro del Consejo Editorial de la sección de negocios del periódico Reforma, periodos 2006 y 2007. Es autor de diversos libros, artículos y ensayos, entre los que destacan Las industrias culturales y el desarrollo de México, en coautoría con Néstor García Canclini. ¿Cuánto vale la cultura? O Guatemala, un análisis de la contribución económica de la cultura, entre otros. Con nosotros un reconocido personaje de la cultura, la academia y los medios de comunicación. Bienvenidísimo, Alejandro Ordorica, Marta Chapa, te damos la bienvenida, de verdad, qué gusto que estés aquí con nosotros. ¿Desde cuándo queríamos platicar contigo? Porque es un tema apasionante y realmente pienso que es novedoso esta preocupación institucional de el binomio cultura y cultura y economía, ¿verdad? No es, es algo nuevo y que bueno, que tú has iniciado una investigación muy profunda. ¿Por qué no nos cuentas de ella? Marta, Alejandro, yo les digo por qué les agradezco yo. Bienvenido. Los economistas hemos tenido frecuentemente cerradas las puertas al mundo de la cultura y confieso, hemos tenido poco interés en el campo de la cultura y la creatividad. También. Entonces, cuando soy invitado a un espacio eminentemente creativo como el que me comparten ahora ustedes, me encanta. Y sí es un caso, bueno, aquí empiezo a usar tus términos de maridaje entre la economía y la cultura. Eso es. ¿Qué estamos haciendo? No soy el único, somos muchos desde el campo de la economía. Tomar a la creatividad que da pauta a nuestra cultura como un insumo productivo. Igual que en el petróleo tenemos el crudo que se explora, se extrae, se refina, se transforma petroquímica básica, secundaria, terciaria, aquí tenemos una creatividad que detona una cadena productiva. ¿Y qué genera, Marta? ¿Qué genera, Alejandro? Empleo, producción, exportaciones, inversión. Yo diría que además identidad que le da a un pueblo, ¿no? La cultura es el rastro y el rostro de la humanidad, indiscutiblemente, ¿no? En el primer párrafo de mi libro, ¿Cuánto vale la cultura? Digo, para responder cuánto vale la cultura no hace falta un economista. La cultura vale por lo que tú acabas de decir, por el elemento identitario, el elemento estético, el elemento de bienestar, pero existe una dimensión económica. La cultura es también un sector de actividad económica en donde mucha gente empeña su vida trabajando, produciendo, y en México hemos sido omisos de reconocer también esa dimensión económica. Coincido totalmente, no es la más importante, pero está presente. Ernesto, ¿sí? y por cierto, en ese sentido, en tu libro, ¿Cuánto vale la cultura?, también podría interpretarse por el título que cuánto vale en tanto que no se valora o cuánto vale
en términos de un sinónimo quizá no aplicable, pero que a veces igual puede llevar connotaciones negativas, de que pareciera que cuesta, que es un ornato y que hay que invertir o hay que gastar a fortiori. Sí, es cierto. Hoy yo les voy a pedir un favor, vamos a un ya corte y regresamos para que nos platiques sobre este tópico que Alejandro acaba de tocar, muy interesante. Regresamos. Estamos con Ernesto Piedras y justo abordando un punto esencial. ¿Cuánto vale la cultura? A lo que yo le agregaría también, Ernesto, cómo debe darse este equilibrio entre la presencia pública de gobierno en apoyo, en respaldo de la cultura, pero también la tan necesaria cada día vez más de los emprendedores del sector privado en la cultura. Me parece importantísimo y a veces no hemos tenido claro este planteamiento que tú haces. Hablamos de la cultura en singular, pero yo veo una segmentación al menos de dos culturas. Una que puede operar con reglas de mercado, que es comerciable. Eso es. Los grandes éxitos no necesitan gran apoyo estatal. Ciertos artistas plásticos, ciertos artistas interpretativos, pero hay otra cultura que es eminentemente transmisión de tradiciones, de contenidos simbólicos, que no tiene el componente de rentabilidad y entonces necesita el apoyo del Estado. Entonces debemos discriminar, e imagínate para la política cultural, tú tienes mucha experiencia en ello, si tengo un peso de presupuesto, ¿a qué lo dedico? Y es a esta cultura más de tradiciones. Pero también hay otra parte que es importante y tú destacabas en el primer bloque, que es un gasto o es una inversión. Y exacto. Víctor Hugo Rascón Banda reflexiona en el prólogo de mi libro ¿Cuánto vale la cultura?, que por cierto quien lo quiera lo puede descargar o solicitar en la página de nomismae.net libremente, y dice Víctor Hugo: es tan poco el recurso público que se asigna a actividades culturales y tan grande el retorno que nos queda claro que es una inversión con un retorno altísimo y de muy corto plazo. Son proyectos que maduran mucho, muy rápido. El montaje de una obra de teatro, la concreción de una obra plástica, es un sector muy ágil. Y si le ponemos un número, ¿saben cuánto vale la cultura? 7% del Producto Interno Bruto. A ver, ahí me paro un momento, sí, Ernesto. El 7% no es un poco rebatible. ¿Tú crees como, porque nos habían pintado que íbamos a crecer, primero nos habían dicho que al 5, luego que al 6, ahora que al 1, y realmente hemos crecido muy poco? Y bueno, además a mí me dejó preocupada que la inflación de enero fue terrible, fue la mayor en 5 años, ¿no? Y agrego, crecer. Sin crecer. Agrego y también. Entonces ahí, a ver, Alejandro, agrego, ¿tú porque qué agregas? también hay estadísticas diferentes, Ernesto, que valdría la pena abordar aquí, porque, por ejemplo, el INEGI nos habla de una aportación de la cultura de alrededor del 3%, 2.7, para ser más preciso, pero hay otra visión, como esta que tú expresas, de que puede ser 7 o más. Son cifras que no están divorciadas. Me ha tocado participar con el INEGI en la construcción de esta cuenta satélite. Que nos dices ahorita qué es la cuenta satélite, para que el público sea muy esotérico. En tu libro varias veces, y bueno, como eres además un conocedor en las telecomunicaciones, queremos también escucharte sobre eso. Todos los países tienen una cuenta nacional en donde miden todo lo que se produce, bienes y servicios que se producen durante un año. Sí. Cuando se crean estas por convocatoria de la ONU en la década del 50, caen en la cuenta los países, por ejemplo, que no existe un sector del turismo. Y dicen, tomemos de estos 1000 renglones más o menos que hay, lo que sea transportación, hospedaje, servicios, etcétera, y lo clasificamos como cuenta satélite del turismo. Eso mismo se está haciendo hoy con la cultura. ¿Qué actividades entran? Participando con el INEGI en este ejercicio tan rico que destaco, es muy valioso porque da la señal de que el gobierno y el Estado mexicano empieza a poner la atención de la dimensión económica de la cultura, de lo cual, insisto, hemos sido omisos. Llega el INEGI a ese 2.7%. No está divorciado, les voy a decir. En la metodología que yo empleo, que es la de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, hay 4 categorías
actividades directas hasta indirectas, o sea, desde el valor de tu obra plástica y el boleto de la entrada a un performance hasta la camiseta y la cerveza que se vende en el concierto. Entonces todo eso se va incluyendo y va aumentando el valor de la cultura. La quinta categoría es esa, incluso la economía sombra, que es el vagonero en el metro. Ese no entra en la estadística oficial, pero hay que contabilizarlo. El pajarero en San Ángel, tanta gastronomía que no pasa por procesos formales. Y entonces, al medir esas 5 categorías, llegamos al 7.3%. INEGI sobre todo mide las 2 primeras categorías, los efectos muy directos. ¿Cuánto equipamiento de capital, consola de grabación, paleta del pintor, y cuántas obras plásticas y conciertos hay? Estoy usando un ejercicio, un ejemplo reduccionista. Y llegan al 2.7. Esto es como un check-up médico. No existe un check-up en el que nos digan, sacaste 9.3 de salud. Nos dan diferentes indicadores de peso, glucosa, presión. Son los diferentes indicadores que nos dejan aproximar a la cultura. Pero tú ya haces check-ups culturales. Así es. ¿Verdad? El tema es qué hacemos con el check-up. Si a mí me diagnostican médicamente algo, ¿cómo reacciono? Ahora el tema es qué vamos a hacer con estas estadísticas para apoyar a nuestros creadores y tanto valor que tenemos. ¿Y qué estado de salud tiene la cultura en México? Somos una potencia económico-cultural, no lo digo yo, no lo dicen ustedes, no somos un país de moda. Históricamente somos un país que hemos sido conocidos por nuestros colores, nuestros sabores, nuestros aromas, nuestras imágenes. Entonces somos una potencia económico-cultural que abundamos en ese recurso creativo. Somos muy pocos, pienso en China, pienso en Brasil. Dejamos una pregunta pendiente para este segmento que enseguida tendremos. ¿Por qué este desdén de algunos políticos y gobernantes respecto a la cultura? ¿A qué atribuyes esa visión errónea, limitada? Y hasta elitista, diría yo, porque también, ¿no? ¿Qué tema? Que es un tema. Digo, aparte de su ignorancia, su incultura y su inconsciencia. Y a la que a mí me gustaría dejar también ahí incluida la autoría, de que tú sabes mucho de este tema también. ¿Qué pasa con los pintores, los escritores, con los creadores en concreto? Todo en este mundo global. En este mundo global y en este mundo cibernético. Correcto. Regresamos con nuestro interesante invitado. Nos quedamos en este tema tan interesante. ¿Por qué nuestros gobernantes no tienen esa prioridad así subrayadísima por la cultura? Cuéntanos. Yo me preocuparía todavía más, Alejandro, Marta, porque no son solo ellos. Finalmente, ellos no son ni los mejores ni los peores mexicanos. Me temo que son representación de lo que somos en promedio. Cada crítica, me parece que les cae a ellos. Y les digo por qué. El legislador desprecia la cultura, el servidor público desatiende a la cultura. Pero ¿qué pasa cuando un chico llega con su padre y le dice, papá, quiero ser concertista? Y el papá le dice, no, me sacas un título de verdad. Te vas a morir de hambre, porque eso tú también. Te vas con tus amigos los vagos. Creo que es un tema social. Socialmente desatendemos y no damos el valor que tiene la cultura. Le reconocemos lo estético, la ubicamos como ornamental, pero no como una profesión. Entonces, creo que necesitamos un manotazo en la mesa que nos haga reflexionar. En Francia lo atienden, en el Reino Unido no tienen duda que es un potencial económico materializado, y aquí lo vemos como algo remanente. Un ejemplo que les pongo es hace 5 años que se detona la crisis mundial. Me toca estar en Inglaterra y me hablan mis amigos mexicanos y me dicen, ayúdanos con argumentos porque nos están quitando presupuesto. Al mismo tiempo el The Times decía, tenemos que invertir en cultura porque estamos en crisis. O sea, meto una libra y me regresa 3. Y además de su finalidad social, que es indiscutible, también vemos que puede ser buen negocio. Así es. No toda actividad cultural es buen negocio, pero si les digo que la primera medición que me tocó hacer hace
10 años era 6.7% del PIB y ahora es 7.3 y tal vez 7.5, significa que es un sector que crece más que lo hace la economía en su conjunto. Entonces, Marta, ¿por qué? Y regresando al tema de gobiernos, ¿por qué cuando llega un gobierno y nos dice somos el gobierno del empleo, no le agregan cultural? Si hay 2 millones de empleos que se generan en la cultura. Y agrego una cosa, el sector económico de la cultura, fíjense con qué irreverencia le hablo ya a la cultura, le llamo sector económico, es el único que genera actividad económica y bienestar social simultáneamente. El petróleo genera divisas, pero contamina y contamina socialmente. El turismo no es un sector que desarrolle, la maquila trae aparejados muchos problemas sociales y cada vez que se genera $1 en la cultura ha sido empleo, producción, exportación, pero sobre todo ha sido lo que tú dijiste al inicio, bienestar estético y social. Un gozo pleno que además vemos que da cohesión social en estos momentos tan difíciles, Ernesto, en donde vemos que los jóvenes están tan desorientados. La cultura, lo hemos visto, lo estábamos platicando de Tijuana antes de iniciar este programa, cómo se ha transformado a través de la cultura. Y lo vemos en otros países que realmente es algo que, como tú bien lo mencionaste, no es un gasto, es una inversión. Así es que convenzamos a los que están al frente y a quienes realmente toman las decisiones. Y habría que pensar o imaginar ya desde ahora la bonanza que significa en todos los sentidos unir turismo con cultura como rubros importantes del propio Producto Interno Bruto, de la economía. Como lo ha hecho ¿qué opinas Barcelona, de eso, España, Francia? Regresando a la dimensión cartesiana, cuantitativa, si sumamos turismo y cultura son 15 puntos porcentuales. Al menos 20%, según las encuestas de sector, del turismo es turismo eminentemente cultural. O sea, con eso la cultura sería el 9%. Pero no se lo quitemos a cultura. Juntos son el sector integral más importante. Hay 2 tipos de turismo, de playa y cultural. Y México es potencia mundial en ambos. Entonces, tenemos ahí todo este valor económico. Insisto mucho, no se trata de mercantilizar a la cultura, de prostituirla comercialmente, solo de reconocer que hay gente que trabaja y, por cierto, déjenme preocupar por mis amigos creadores. Un creador es un agente económico que genera empleo de alta productividad, claro, exportaciones, ya lo dijimos, pero no tiene seguro social. Eso no se puede enfermar, sí, no puede tener una guardería, y a no veces puede ser atendido médicamente. Como bien decías tú, Marta. Pero no tiene esos derechos de trabajador, siendo que genera un valor económico grandísimo. Es parte de esa miopía social que tenemos hacia el creador. Entonces, hay ejercicios mundiales en donde podemos copiar las buenas prácticas. ¿Y qué hacer? ¿Qué tiene que hacer México al respecto? ¿Cómo de verdad incluir estos servicios sociales para quienes tanto dan, no solamente en divisas, sino en todo lo que ya hemos mencionado? Yo creo que estos números del INEGI, los que a muchos nos toca generar, nos ayudan a materializar y a reflexionar. Dice Saint-Exupéry en El Principito, los adultos son tan tontos que si no les explicas con números las cosas, no entienden. Puede tener razón, pero necesitamos números. Yo creo que los números nos pueden hacer reflexionar de esta reapreciación de lo cultural en su dimensión económica. Un día encontramos yacimientos de petróleo y nos volcamos hacia allá. Tenemos yacimientos eternos y que son renovables y no contaminan en la creatividad y la cultura. Canalicémoslos, aprovechemos. Nuestros centros arqueológicos maravillosos. No tenemos ni el recurso para exhibir todo lo que tenemos. Y también, Ernesto, que no queremos dejar Alejandro, de tenemos 3 minutos, de preguntarte, es también el papel que juegan las telecomunicaciones en la cultura, en la difusión de estos valores, en la promoción misma. ¿Y cómo ves tú esta pugna entre televisoras y toda esta telefonía también que se está discutiendo tanto en este momento? Fíjate cómo la cultura, qué bueno que lo comentas, Alejandro, porque yo veo que cada vez nuestros contenidos creativos viajan más por vías tecnológicas. Yo acabo de decir, escríbanme y les paso mis libros en estos materiales, tu obra es descargable, sus imágenes en línea.
Entonces, cada vez que hay un mexicano desconectado, es un mexicano que no está teniendo acceso a la cultura, a la educación, a la productividad. Son las venas por las que viajan todos estos contenidos. Somos muy malos en competencia, tenemos servicios, según la OSD, muy caros y muy limitados. Entonces, yo veo muy bien esta reforma en el sentido de tengamos competencia de verdad, no solo muchas empresas, sino empresas que cubran y ofrezcan calidad. Hemos tardado 20 años, bienvenido este esfuerzo iniciado desde el gobierno y pacto de partidos, pero urge estar conectados. Yo digo que hoy nos hemos convertido en el Homo Telecom, el hombre de la comunicación a distancia. Qué interesante. Y cada vez que un mexicano, cada minuto no está conectado, está siendo privado de derechos que ya están consignados en la Constitución. Lo hemos escuchado. Oye, aquí también tenemos sabores. Cuéntame, ¿qué me dices respecto a la gastronomía, Ernesto? En estas industrias culturales. La gastronomía ya lo reconoció la UNESCO, es patrimonio ya de la humanidad. Así es. Si me preguntas en lo personal, no hay un día en que no viva feliz por disfrutar la gastronomía. ¿Cuál sería tu platillo favorito? Mi platillo favorito es líquido, es el vino y el whisky de Malta, acompañados de algo sólido, un corte de carne, pero hablo en plural, las cocinas mexicanas, porque cada vez que voy a un barrio o una ciudad... Ay, claro, lo dices muy bien, porque son las cocinas. Radicalmente diferente. Una gran maravilla del mundo, me parece, el taco. El taco es más, yo fíjate que rendí homenaje a través de un libro. Alejandro, tienes segundos para despedirte. Bueno, sí, nada más reconocer que debiéramos tener un nuevo pacto social en la sociedad mexicana para respaldar la creación, la promoción y la difusión de la cultura, no solamente con una dimensión social y humanista, sino también por sus beneficios económicos. Todos, de verdad. No solo gobernantes, sociedad, academia, todos hemos sido unámonos. La sociedad civil hemos visto que podemos hacer muchas cosas si estamos juntos y trabajamos, ¿verdad, Ernesto? Que esa lección nos ha quedado. En este sector que es de desarrollo integral, bienestar y trae muchos componentes económicos muy positivos. Esto que viva la cultura. Esto sí, que viva la cultura, que la cultura mueva a México, como dicen ahora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y además iluminado con tantos conocimientos y además tan importantes, tan novedosos, y que estoy cierta que todo nuestro auditorio está fascinado, muy contento de haberte escuchado, y bueno, pues no cabe duda que te tenemos que volver a invitar porque quedaron muchísimos temas pendientes. A ustedes, gracias por acompañarnos, y aquí recuerden que tenemos una cita la semana entrante con más sabores y más saberes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.